Bien, lo que vamos a dar hoy es estrategias y técnicas de refutación. Va a ser algo bastante parecido a lo que hicimos la última clase, que bueno, que espero que si estáis en la clase 4 pues hayáis estado en la anterior. Y es que estuvimos dando construcción, ahora vamos a dar refutación. La idea es un poco parecida, que es dar concepciones generales de qué tenemos que seguir para construir, qué teníamos que seguir para refutar, para que tengáis una estructura mental que seguir y a partir de ahí dar técnicas, estrategias que podéis aplicar dependiendo de cada debate. Una primera parte como más general y otra parte mucho más específica. Entonces, respecto a eso, como repaso, lo primero es que, pues, recordemos lo que estuvimos dando en las estrategias de construcción. Lo primero eran las cargas de la prueba. Un poco el chip de un término que es importante que tengáis en debate, que es las cosas que tenemos que demostrar en un debate. Y que es lo que hace que un debate se guíe por X o por Y. No tenemos que sacar más argumentos, no es que los argumentos sean mejores en abstracto, sino que los debates se van a decidir por ver quién logra demostrar algo. Por ejemplo, en un debate de movimientos sociales, donde el movimiento social logra mejor sus intereses. Entonces el debate va a ser muchas veces sobre cuáles son los intereses que le importan más y no tanto dónde consigues mayores efectos. Después, respecto a la idea de hacer casos y no argumentos, que va un poco en esta línea, que es que tengamos claro cuál es nuestra estrategia en conjunto, que nuestros argumentos tengan un fin concreto y estructuremos nuestros discursos pensando que podemos lograr esto. Hablábamos del concepto de tesis, que es básicamente que podamos elaborar una tesis de 10, 15 segundos de nuestro caso, que sea como lo que buscamos probar en nuestro caso. Y si no podemos como construir una tesis de cuál es nuestra estrategia para ganar, probablemente es que estamos siendo inconexos, estamos haciendo cosas que no son tan importantes y podamos como cercarlas. Luego, la idea de construir en comparativa. Que construir en comparativa era esto que hablábamos de que dependiendo de lo que pensemos que puede hacer el equipo de oposición, tenemos que actuar de una manera u otra. Si tenemos un argumento, pero creemos que hay una respuesta de oposiciones que va a tumbarlo, pues no sacamos ese argumento. Si creemos que hay una respuesta de oposiciones que podemos cubrirnos de ella, entonces nos prevenimos de esa respuesta antes, ¿no? Como blindamos nuestro argumento explicando por qué la respuesta que podría hacer oposición no sería efectiva. Todo esto, que eran los 4 escenarios, que era pues no hacer algo, prevenirlo, ponderarlo o hacer un even if, es decir, plantear la prevención, pero como no sabemos si la prevención va a funcionar, además ponderar, pues también son muy importantes. Y luego las estrategias de impactos, que bueno, dimos varias, para eso está la otra clase. Bien. Ahora, respecto a los debates, esto es parecido a lo que hablamos en las construcciones, y es que como en los debates tenemos que ganar o perder en función de lo que haga otro equipo, es decir, podemos hacer el ridículo, que si el otro equipo hace un ridículo mayor, seguiremos ganando y lo que nos importa es ganar o perder, implica que vamos a tener que ganar o perder en función de cosas muy específicas. Pues esto, como lo podemos llamar en debate, son las métricas, ¿no? También depende de lo que logremos probar, lo que no logremos probar, pero van a haber escenarios como que hay 2 criterios en un debate, por ejemplo, de estos debates que eran muy clásicos cuando yo estaba empezando, que imaginad, bueno, sí, cuando yo empezaba ya eran clásicos, cosas como libertad versus seguridad, poner cámaras en la calle, y entonces a favor tenías en gobierno la defensa de que es importante porque permite como dar seguridad a la población y que haya menos crímenes, todo esto. Y oposición lo que planteaba era que esto vulneraba la libertad de los ciudadanos porque pues se registraba lo que hacían cuando no eran cosas ilegales, hacía que se sintieran como vigilados, todo esto, ¿no? Era un debate sobre qué era más importante, la libertad o la seguridad, porque claramente en gobierno existía un argumento de seguridad claro, que iba a haber más seguridad con cámaras que sin cámaras. Y por el lado de oposiciones también había un argumento claro de libertad. La forma de ganar este debate es demostrar qué parte es más importante, si lo que conseguimos en libertad o lo que conseguimos en seguridad. Hay veces que no, que simplemente es un criterio que se tiene que demostrar dónde se cumple mejor, ¿no? Como lo del movimiento social. Pues cosas de ese estilo, imaginemos un debate de esta que está haciendo el movimiento feminista, haría tal política. Pues donde se logra ayudar más a las mujeres, sería una métrica que es la misma, entonces como hay un criterio único, es donde un equipo lo consigue más, que esto es igual algo que pues lo vemos más típico porque sí que es, como los debates más sencillos funcionan así, ¿no? Y luego hay veces que no son simplemente los criterios, sino las caracterizaciones de algo, de los movimientos, que esto era un poco lo que mencionaba antes, de si el movimiento puede tener 2 intereses, demostrar
cuál es el interés mayor de ese movimiento, hace que los argumentos entren solos, ¿no? Como si demostramos que el principal objetivo del feminismo es proteger a las mujeres más vulnerables de todas, a las que tienen menos alternativas y las que, pues digamos, las minorías más vulnerables. Entonces construimos que el movimiento tiene unos intereses concretos y ganamos a partir de esos intereses. Pero si logramos convencer al panel siendo posiciones de lo contrario, de que el objetivo del feminismo es dar la mayor capacidad de herramientas a la mayor cantidad de mujeres, como dar muchas herramientas a la mayor cantidad de población, y que eso es lo que hace que se construya el movimiento, lo que hace que la gente lo siga, lo que ha hecho que se base el movimiento siempre, entonces convenceremos que gracias a esa construcción de cómo es el movimiento, después lo que logramos se quede en nuestro mundo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque todo esto es lo que nos dice qué tenemos que refutar y qué no tenemos que refutar. Dios, no me acordaba de que hice esta presentación así. Perdona, he estado muy cansado la semana pasada. Bien, lo primero de todo es porque tenemos que saber qué no es refutar. Y hay algo que se llama contraargumentación, que puede ser parecido a refutar, pero no es refutar. ¿Qué sería contraargumentar? Pues lo que dice exactamente, ¿no? Como si estamos argumentando algo y la otra bancada busca argumentar exactamente lo contrario a nosotros, está contraargumentándonos, ¿no? Como pongamos que en un debate sobre no sé, ¿estuvisteis en el Complu alguno de los dos? Bueno, da igual. Pongamos, había un debate que era la ronda 2, que básicamente había como dos maldiciones que podías tener. En gobierno, que esto era exactamente así, ¿vale? Que había un caracol que iba muy lento, que no podías bloquearle, no podías encarcelarle, no podías hacer nada, que era inmortal y que iba constantemente a ir acercándose hacia ti. Si en algún momento llegaba a tocarte, te mataría. Y en oposición, la maldición era que había un gallo que cada vez que fueras a tomar un medio de transporte, aparecería y te atacaría hasta que lo mataras. Y cuando lo mataras, pues aparecería otro gallo la próxima vez que usaras un medio de transporte. El debate era este, ¿vale? Como la idea de esto es que hay muchos argumentos posibles. Entonces, gobierno lo que te planteaba es que como el caracol se movía lento y era algo que podías prevenirlo, etcétera, etcétera, como que iba a ser más fácil vivir una vida tranquila, ¿no? Como una vida en la que no tienes que luchar, no tienes que arriesgar tu vida, todo esto, ¿no? Y en oposición, lo que planteábamos ante eso era que todo lo contrario, que donde vas a vivir una vida intranquila y compleja es en el mundo en el que constantemente no vas a poder hacer nada para simplemente evitarlo. Como vas a tener que estar moviéndote siempre, vas a tener que estar atento porque cuando se te acerque... Tenía movidas como que si te alejabas mucho además el caracol volvía a salir, ¿vale? Bueno, como que iba a ser muy difícil llevar una vida tranquila y que de hecho la vida tranquila se llevaría en oposiciones porque no tienes esos prejuicios. Eso no es una respuesta, eso no es una refutación. Porque refutar implica un ejercicio de destrucción de argumentos, como destruir la argumentación de una bancada. Construir por qué va a haber más perjuicios al lado contrario no es exactamente refutar, y aunque muchas veces como esta diferenciación tampoco vaya a ser esencial a la hora de cómo hacéis el debate, como está bien que lo entendamos para esta clase, porque hablar de refutar cuando es un ejercicio de destruir las construcciones de otro equipo, y todo lo que no sea eso, todo lo que sea construirnos algo para responder a otro equipo, lo podemos llamar de distintas formas. Son respuestas igual, hay jueces en Latinoamérica que lo llaman hacer respuesta directa, se puede llamar también como voltear un caso, cosas de estas que es como me dicen algo y yo construyo exactamente lo mismo al revés para darles la vuelta a su argumento. Eso no sería exactamente una refutación. Ojo, eso no significa que no sea bueno, ¿no? Al revés es lo mejor que podríamos hacer, pero no es una refutación. Ahora, hacer una comparativa tampoco sería hacer como una refutación. ¿A qué me refiero con esto? A lo que llamamos ponderar muchas veces. Imaginaos el debate de las cámaras, como libertad contra seguridad. Si yo explico por qué el daño de seguridad, o sea, por qué la mejora de... Sí, soy oposiciones, ¿no? ¿Por qué la mejora de seguridad que van a hacer ellos no es suficientemente importante? Porque va a seguir habiendo crímenes, mientras que
nuestra comparativa de cómo la gente va a ver afectada su libertad va a ser muy grande porque pues se va a sentir súper vulnerada, porque va a hacer que las personas ya no puedan siquiera caminar seguras por la calle, que es algo que hacen todos los días. Todo esto, ¿no? Y lo estoy ponderando, esto tampoco es refutar, ¿no? Porque no estamos destruyendo la argumentación de otro equipo, estamos planteando que nuestro impacto logra ser más grande que el suyo. Y luego, dentro de las refutaciones, podemos entender que hay refutaciones parciales, que es lo que llamamos mitigación, y refutaciones completas, que es lo que realmente sería una refutación como tal, que sería destruir directamente la construcción de un argumento. A la práctica, todo esto es refutación, pero tenemos que entender que no es lo mismo mitigar que refutar. Volviendo a ese debate de las cámaras, si yo lo que planteo es que el impacto que van a tener las cámaras va a ser menor de lo que dice Alta de Gobierno, porque ellos dicen que esto va a hacer que se reduzca muchísimo los crímenes por X y Z, y yo planteo que esto apenas va a ocurrir porque la gente que no comete crímenes, o sea, la gente que comete crímenes porque sabe que no le van a pillar, es muy reducida, y en cambio la mayoría de gente piensa que es que no les van a pillar y por tanto como toma cosas en perspectiva, como que se tapa, va rápido, no usa un coche que sea el suyo, cosas así, como que esa gente ya lo hace ahora y que por tanto que el extra de seguridad que da las cámaras es de gente que ya se cubre ante ese tipo de peligros, ¿no? Como que eso, se tapa, va de incógnito o lo que sea, ¿no? Ahí estoy reduciendo como el tamaño del efecto que tiene el impacto que tiene gobierno, ¿no? Como que va a ocurrir en menor cantidad. ¿Estoy destruyendo las construcciones que hace el equipo de gobierno? Sí, pero estoy simplemente planteando que no van a ser tan fuertes como ellos plantean. Una refutación completa sería un ejercicio total de esto, ¿no? Como plantear que parte de una premisa que es directamente falsa. Por ejemplo, en este debate, pues podríamos hacer un esfuerzo en oposiciones, que esto no significa que el argumento de gobierno esté mal construido, sino pongamos que un equipo logra demostrarte que es falso porque la lógica de que las cámaras hagan que haya menos crímenes no ocurre. Como que no es algo que vayan a tener en cuenta nunca, directamente, ¿no? Como buscan romper la capacidad de que ese argumento sea importante. Pueden plantear que simplemente no tenga un impacto real, porque los criminales nunca funcionan así, porque las cámaras no tengan capacidad de hacerlo, porque planteen que para que una cámara sea efectiva para proteger de un crimen tendrían que lograr actuar rápido, y como no lo logran, ningún criminal buscaría esto, ¿no? Imaginemos que en oposiciones plantean una refutación efectiva de esto, que dependerá de qué bien lo ha construido el gobierno y qué bien lo ha refutado oposiciones, ¿no? Pero eso es una refutación completa porque le quitaría directamente la validez al argumento. Bien, ahora, ¿qué vais a hacer? Primero, tenéis que quedaros con este modelo. ¿Recordáis cómo se llamaba el modelo de construcción? Que eran 3 letritas también. No. Va, Marc, que tú estuviste la semana pasada. La verdad que no. Vale. ¿Os suena PSI? Sí. Vale, ¿y qué era cada letra? La P no sé si es de presente, en plan de la situación de ahora. La I sé que es de impactos. La S no lo sé. Era problema, solución, impacto. Esa. Entonces, planteábamos primero por qué había una necesidad de algo, cómo lo solucionábamos y cómo esa solución lograba hacer un cambio efectivo. Bien, aquí también hay 3 puntos, pero vamos a ver las diferencias. ¿Por qué? Lo que tenemos que hacer es primero la identificación. Identificar implica, pues, tomar del argumento que tiene un equipo, de todo lo que dice en un minuto que está demostrando algo en un debate, ser capaces de sintetizarlo efectivamente y conocer su idea, como la lógica que están construyendo. Luego, la crítica es lo que llamaremos la refutación en sí, ¿no? Como el exponer el problema que tiene el argumento, por qué es un problema, y luego la explicación sería la parte de la refutación que a veces se omite porque, pues, por falta de experiencia, por falta de técnica en los equipos, que es básicamente explicar por qué nuestra refutación hace un cambio en el debate, ¿no? Como aclararlo es lo que llamábamos posicionamiento en otras veces. Posicionar nuestra refutación. Igual que posicionamos porque un argumento es importante y qué cambia en el debate cuando lo demostramos, también tenemos que tener que demostrar, que explicar por qué lo que hemos cambiado con nuestra refutación hace algo en el debate. Bien, ahora, la identificación. Es el paso más importante de los 3 porque es el que menos hacemos normalmente, porque es el que no se practica,
el que se da a veces por hecho y el que se hace siempre también. Hay distintos trucos que son estos que vamos ahora a poner en práctica. El primero es la supresión de elementos del discurso irrelevantes, ¿no? Que es que cuando alguien habla, sobre todo cuanto más bajo es el nivel más, pero siempre, no todo lo que se dice en un discurso, en una argumentación, es necesario para entender la lógica del argumento, ¿no? Hay veces que se usan exordios para ejemplificar como una situación, hay veces que se toman ejemplos que no son claros o simplemente son ejemplos y no nos hace falta para entender la lógica. Hay veces que se reitera algo y por tanto no es importante tenerlo en cuenta. Todo esto, cuando queremos ver qué queremos refutar, tenemos que simplemente pues omitirlo a la hora de identificar qué queremos refutar. Es importante escucharlo, pero cuando estemos planteando la refutación, no. Ahora, después hay que adherir, además, las partes que no estén explícitamente explicadas en la argumentación, pero sean necesarias para entenderlo. Imaginaos que en este debate de las cámaras, lo primero que hace el gobierno es explicar por qué es como muy importante el hecho de que las personas se sientan vigiladas para que dejen de hacer cosas, ¿no? Te explica el lobo es un lobo para el hombre, o sea, el hombre es un lobo para el hombre, el lobo claramente es un lobo para el hombre, pero a partir de ahí como es muy importante porque hay una lógica de que si yo me siento vigilado no hago cosas malas. Y después, un rato después, 3 minutos después, te construye cómo las cámaras son efectivas porque pues se pueden poner, pueden evitar puntos débiles, hacen que la gente se sienta segura y por tanto como la gente se siente segura, los criminales saben que no merece la pena cometer crímenes, bla, 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 ¿no? Tú, cuando vas a plantear esa refutación, tienes que ser consciente que el argumento que ha planteado el gobierno en el minuto 5 parte de la caracterización que han hecho al principio, que es que las cámaras son una manera, o sea, que la sensación de estar vigilado es algo que previene el crimen. Y con esa premisa después construyen. Hay veces que no es tan directamente eso, sino que un equipo te plantea que X va a llevar a Y, pero lo que están diciendo es que hay una probabilidad de que si hay mayor X, pues haya mayor Y, pongamos. Aunque ellos no digan cómo es probable que, pues nosotros tendremos que añadir estas cosas en nuestra cabeza o en el texto cuando estamos preparando la refutación para ser conscientes de qué es lo que están explicando. Hay veces que los equipos simplemente son poco hábiles y se equivocan al usar algún término, pero nosotros tenemos que entenderles en la mejor manera posible y no simplemente decir, es que lo explicaron mal. Después de eso, la inserción de conectores, ¿no? Lo mismo, como añadir cuando hay una probabilidad de algo, pues poner eso, aunque no lo digan explícitamente, ¿no? Cosas de este estilo. Y luego la sustitución de términos, que es lo mismo. Cuando un equipo no es hábil usando unos términos, nosotros intentar usar los términos más claros, porque nosotros lo que queremos es entender bien su argumento. Entonces, tendremos que hacer eso. Vamos a leer este argumento. ¿Cuál es la idea? Tenéis que leerlo entero y resumir en 3 frases lo que están probando, ¿vale? Como hacedlo, ¿vale? Leedlo entero y después de eso, en 3 minutos, quiero que tengáis en 2 frases cuál es la premisa que han buscado demostrar. ¿Cuál es el argumento, digamos, la lógica del argumento? Recordad, como suprimir partes irrelevantes, adherir elementos que sean implícitos que no estén especialmente explicados, añadir elementos argumentativos de conexión y sustituir los términos ambiguos por otros que sean mucho más claros, ¿no? ¿Lo tenéis? Plan, ¿cómo entendéis? Decidme Sí. que sí. Vale. Lo voy a intentar. Probad. O sea, no tiene que ser más que un par de frases, ¿vale? 2, 3 frases, algo corto.
Me siento un poco como Dora la Exploradora cuando te plantaba como una pregunta y luego dejaba tiempo en la tele, como mirándote, hasta que terminaba el tiempo de pregunta y decía, exacto, el 3, el 3. Me gusta este momento esquizofrénico, la verdad. Very good. ¿Tenéis vuestra answer? Un momento. Francesca, do you have... Aún no. Sigo leyendo. Venga, que esto es literalmente un discurso que podría estar transcrito. De hecho, es más o menos eso. Entonces, esto se dice en 45 segundos de discurso. Vais a tener ese tiempo para escucharlo en un debate de verdad. Vale, ¿puedes repetir la tarea que teníamos que hacer? En plan, Tenéis es que decir, lo que sintetizar. están defendiendo. Esta es la tarea, ¿no? Como hacer este esfuerzo de identificar Ajá. en un par de frases qué es todo esto, como qué argumentación hay aquí, porque aquí hay muchas cosas, ¿no? Hay ejemplos, hay como lógicas que igual se repiten, cosas redundantes que no sean necesariamente como repetición, pero que no hagan falta explicar varias veces para que se entienda bien. Tú quieres simplemente como que yo te pregunte, vale, ¿qué es lo que están intentando demostrar? Y tú me lo puedas decir en 10 segundos. Vale, perfecto. ¿Lo tienes? Dame 30 segundos Vale. y te lo digo. Vale, a ver. Ya lo tengo. Vale, si quieres decirlo tú primero, me da igual. Ok. Eh, que las personas actúan dependiendo de cómo las traten. O sea, más o menos entendí eso. Las Es que hay personas, muchos ejemplos. las personas actúan según cómo las traten. Sí, o sea, de factores. Y no sé qué estaban probando con lo de la cárcel. Vale, el debate, por si no... A ver, me parece que se entiende leyéndolo todo, pero el debate va sobre la pena de muerte. Ah, sí. Entonces, ¿qué te dice respecto a la pena de muerte? Que es importante. Eh, mm, ¿Pero está a favor de la pena de muerte o yo creo que está a favor. está a favor de la pena de muerte? Bien, entonces, Sí, lo que te dice es que la gente actúa según como incentivos, ¿no? Eso te decía más o menos, que es lo que me has dicho. sí. Y a partir de ahí que, pues, el mejor incentivo es la pena de muerte porque, coño, te mueres, ¿no? Sí. Vale, más o menos por ahí. ¿Tienes algo distinto, Mark? Algo un poco más... Como hay alguna Yo cosa lo que... más importante. ¿Hay alguna cosa más O importante? sea, hay alguna cosa O sea, más... yo había pensado el hecho de legitimar como la pena de muerte a través del Estado le capacita de poder proteger a sus ciudadanos, por lo que ha dicho Francesca, del tema de, joder, están amenazando tu vida. Vas a prevenir como el crimen porque puedes aplicar la pena de muerte en ciertos casos. Entonces, como... pongámoslo en frase, ¿no? Sería que las personas actúan en función de incentivos. Entonces, el mejor desincentivo que
que puede tener el Estado o sea, que puede tener alguien para no hacer algo es la pena de muerte. Y eso hace que Ajá. se reduzcan pues los crímenes y el Estado tiene la legitimidad de hacer eso porque pues permite que los ciudadanos estén más seguros porque evita crímenes. Algo de eso. Vamos a verlo, cómo se aplicarían las técnicas. ¿Habéis aplicado algo de esto como conscientemente? Bueno, aparte de supresión, evidentemente, porque habéis reducido. Pero estas también se pueden aplicar. Vamos a verlo. Esto sería una síntesis como ideal de esto. No vamos a poder aspirar a hacer esto tan bien en un debate porque no tenemos como tanto tiempo para plantearlo, pero sí que es lo que tenemos que aspirar a hacer, ¿vale? Y que se puede hacer si tenemos como suficiente cuidado. Ellos han explicado que el ser humano se mueve por incentivos, que es lo primero que habíamos hablado, ¿no? Aquí hemos añadido algo que era implícito aquí, porque aquí él no dice el ser humano se mueve por incentivos, ¿no? Dice que, pues eso, que los niños se portan mejor en Navidades porque saben que hay un regalo, tal, y es una lógica que hace que nos busquemos lo mejor para nosotros. Pero esto lo que dice básicamente es que el ser humano se mueve por incentivos, y como pone muchos ejemplos, pues no lo centra. Y dado que no existe un mayor incentivo que la pena de muerte, aquí lo mismo, como no hay mayor amenaza o más peligrosa que pueda temerse más. Como sube a lo anterior, la amenaza de muerte, en tanto que es la peor de las amenazas, es eficaz, bla, bla, bla. Ya está, que no existe mayor incentivo que la pena de muerte. Y por tanto es probable, aquí añadimos un conector que tampoco lo dice, es probable que eso reduzca el número de crímenes y es importante porque el Estado tiene el deber de proteger a la población. Ahora, ¿qué hemos hecho en esto? Un ejercicio que nos va a permitir refutar. Porque ¿cómo cojones refutamos esto? Imaginemos que tenemos esto delante. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en refutarlo? Pues tardaremos mucho más y sobre todo igual no refutamos lo que tenemos que refutar. Porque acabamos hablando de un ejemplo, hablando de otra lógica que no es exactamente lo que hay que refutar. Si hacemos esto, tenemos una síntesis de lo que tenemos que entender para así poder refutarlo. Entonces, este trabajo es importantísimo y es algo que vais a tener que practicar mucho. Sobre todo porque cada vez que refutéis tenéis que obligaros a hacer esto. Si simplemente refutáis lo que os ha sonado mal, vamos a ir a una refutación que no va a valer en el debate. ¿Por qué? Porque vamos a acabar refutando ejemplos que igual, pues puede que el ejemplo esté mal planteado, pero la lógica del caso no se basaba en ese ejemplo y simplemente puso mal el ejemplo y ya está. Y porque alguien se equivoque en un ejemplo no significa que su argumento no funcione. O que pensemos que algo no está demostrado y digamos, es que esta explicación no tiene sentido, cuando igual 30 segundos antes la conexión lógica la habían hecho, pero como no lo identificamos entre la marabunta de palabras que dice cada persona en 7 minutos, pues no fuimos efectivos a refutar. Ahora, también es importante seguir el principio de caridad, que esto no me acuerdo si lo mencionamos en una clase de... No, porque en ponderaciones no las hemos dado aquí aún, pero básicamente es que tenemos que entender que los argumentos deben refutarse en la mejor versión posible. Ojo, esto no es que alguien diga 3 frases sobre la seguridad y nosotros construyamos un argumento perfecto sobre la seguridad y refutemos eso, sino que ante la duda siempre intentemos plantear que las cosas están algo mejor hechas o están en la mejor lectura posible que podamos hacer. Hay veces que un equipo hace un argumento y nosotros no tenemos claro si está demostrado o no. Hay veces que vamos a tener claro que no está demostrado, ¿vale? Entonces no hace falta que asumamos que está probado. Pero cuando no tenemos la garantía de que algo no se ha demostrado bien, creemos que puede que los jueces lo hayan comprado más o menos, o puede que no esté bien demostrado, pero aún queda el discurso de Vice para demostrarlo bien, cosas en las que no tenemos la absoluta garantía de que algo no se va a demostrar, entonces tenemos que asumir que sí está demostrado. Las razones de esto es, primero, que igual el juez sí que considera que está demostrado y tú no, súper fácil, ¿no? Como asumimos que no está demostrado. Decimos, no está demostrado, el juez, sí está demostrado, perdemos. Otra alternativa es eso, que el compañero de la persona al que refutamos, o simplemente su baja, puede llegar y decir, sí es cierto que no está bien construido, ahora lo he construido bien. Si nuestra refutación era, esto está mal construido, no ha valido de nada. Y luego, porque en general los equipos sí que suelen ser capaces de razonar, porque nadie es tonto. Entonces, más o menos son capaces, o sea, sí que hay gente tonta en debate, pero la mayoría de veces alguna lógica tienen. Si sacan un argumento es porque habrá alguna intuición, más o menos, en el debate que nos permita cómo llegar a ese argumento. Entonces, no vamos a asumir que las cosas están mal hechas o mal probadas, vamos a intentar como asumir eso para que la refutación 100% vaya a ser efectiva. Creo que alguien quiere... Ah, vale, sí, has podido entrar. Genial. Hola, Daniela. Pues Hola. bien, vamos
ahora mismo estábamos explicando el modelo de refutación. Voy a ir un poco atrás para que te quedes al día. Vale, estamos hablando del modelo ICE, ¿vale? Si tenemos el modelo PSI para construir, pues este modelo es parecido, pero los puntos son distintos. Estábamos en la parte de identificar, que identificar es básicamente ser capaces de sintetizar lo que alguien dice en un debate para ser capaces de identificar como el argumento y a partir de ese argumento ser capaces de refutarlo. Porque si no hacemos esto es un desastre. Luego ya cuando te veas la clase y tal lo ves porque pues estuvimos practicando que esto, que es lo que nos vamos a encontrar en un debate, es imposible de identificar que estamos refutando, tenemos que sintetizarlo. Y aquí lo sintetizamos y vemos que hay una lógica y ya refutamos esa lógica. Bien, y luego que tenemos que asumir que los equipos demuestran las cosas porque si no las refutaciones no van a ser buenas. Ahora, la parte de criticar, es decir, lo que es refutar. Primero de todo tenemos que intentar evitar hacer afirmaciones que simplemente pues sean autoexplicativas y sean vagas. Es decir, cuando un equipo dice que va a lograr que haya más seguridad en la calle porque va a haber menos crímenes tal, tú no puedes refutar diciendo esto es falso porque las cámaras no logran esto o porque la gente se puede tapar. Cosas así, porque no estás... Como si es algo tan sencillo que solo necesitas 5 palabras para decirlo, es probable que el juez ya lo haya entendido, ¿no? Como vas a tener que hacer un esfuerzo en explicarlo de mayor manera. O decir cosas como esto no está demostrado o esto no es importante. Son cosas que no digo que no vayan a ser útiles, digo que directamente no tenéis que hacerlo, porque va a ser una pérdida de tiempo, porque el juez va a pensar que no sabéis refutar y simplemente va a quedar como algo que haría un debatiente que acaba de empezar y vosotros queréis demostrar que sois capaces de refutar con una estructura concreta. Entonces, para criticar tenemos que saber demostrar como qué es lo que falla en un argumento. ¿Qué no hay que hacer entonces? Pongamos este caso, ¿no? Como que estaba esto. Y nosotros hacemos esta refutación. Ellos han explicado que el ser humano se mueve por incentivos, y dado que no existe mayor incentivo que la pena de muerte, es probable que se reduzca el número de crímenes, y que esto es importante, bla bla. Esta era la parte de la síntesis. Esta síntesis está bien. Ahora, sin embargo, esto es falso porque ellos nunca nos explican por qué el deber del Estado es proteger a la sociedad. Además es falso que la gente se disuada por la pena de muerte. ¿Cuál es el problema de esto? Que si un equipo no demuestra por qué el deber del Estado es proteger a la sociedad y nosotros simplemente decimos que ese no es el deber, simplemente tenemos una lucha de afirmaciones. Tenemos afirmación de un equipo, afirmación de otro equipo. Es probable que el equipo que la construía sea el que acabe llevándose esto, porque si la ha construido y era el argumento que se les ocurría, probablemente será más intuitivo para eso que nosotros en la refutación. Y luego, porque vamos a volver a lo mismo, va a depender de qué le gusta más al juez, va a depender de si luego los vices son capaces de reconstruirlo, cosas de estas. Esto no vale de nada. Cuando digo no vale de nada, digo literalmente no vale de nada. Si hacemos esto, estamos dedicando 20 segundos a perder el tiempo en el debate. Es mejor directamente ni mencionarlo, porque es que vamos a hacer cualquier cosa más útil que esto. Tenemos que refutar de verdad. Y refutar de verdad implica identificar cuál es el argumento y romperlo. Voy a leer yo este ejemplo más o menos para que veáis cuál ha sido... cuál es la lógica que hay que seguir, ¿vale? Como no hace falta que lo hagáis, que si no se nos queda muy larga la clase. Ellos han explicado que el ser humano se mueve por incentivos, bla, 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 bla. En primer lugar, nunca llegan a demostrar que los seres humanos nos movamos por incentivos. Es algo poco intuitivo, y más en el terreno de la criminalidad, porque los seres humanos en realidad somos irracionales por naturaleza. Nuestro cerebro es profundamente emocional y se mueve por impulsos, y eso en ocasiones nubla nuestra razón. Por eso, a veces nos enamoramos de quien no nos conviene, o odiamos a alguien antes de conocerle. El cerebro de un criminal no es distinto. Si los criminales realmente respondiesen a incentivos, no violarían a alguien intercambiándolo un rato de placer por la probabilidad de terminar 10 años en prisión. La mayoría de los criminales realmente actúan de forma pasional por arrebatos de odio o adrenalina, sin pensar. Por esta razón, poder inhibir su empatía y arruinarle la vida a un niño o a una mujer. Por esa razón, muchos asesinos son capturados inmediatamente después de matar a alguien, porque ni siquiera habían planteado qué hacer después de conseguirlo. Por lo tanto, su premisa principal, que los seres humanos se mueven por incentivos, no solamente no ha sido demostrada, sino que además es falsa, porque acaba de demostrar una caracterización más plausible de los criminales, es decir, la irracionalidad, y esta debe ser tenida en cuenta en el debate. Volvemos a esto directamente, que es ¿una mitigación o una refutación completa? Yo diría que... Reputación. Sí. Es
es una refutación completa, porque no está diciendo que no suelen actuar así, está diciendo que no es la manera en la que un criminal actúa, que es falso directamente de base y por tanto no ocurriría. Bien. Luego, hay más ejemplos, os voy a dar un minuto para leerlos, pero la lógica va a mantenerse. Simplemente van a ser refutaciones distintas al argumento que hemos planteado. Todo es esto, ¿vale? El debate es como esta casa apoya la pena de muerte o esta casa pondría la pena de muerte. Como lo importante es que el gobierno defiende la pena de muerte y hace esta argumentación y hay distintas formas de refutarlo. Tenemos esta, os doy un minutillo y avanzo. Estoy con poca voz, ¿vale? Si no, os la leería toda. ¿Sigo? Por mí sí. En tercer lugar, Una cosa, no entiendo como la última afirmación, pero también implica que los beneficios. de hecho, esta es la afirmación de la refutación más directa. La primera, lo de que el equipo está dañando injustificadamente al criminal, se puede deducir de esto, pero lo que está planteando aquí es que la disuasión no es efectiva en los casos de pena de muerte, porque la gente que comete crímenes tan graves que merezcan una pena de muerte son casos en los que el criminal ya sabe que, o sea, pongamos, esto es, incluso si los criminales fueran racionales, los criminales que actúan racionalmente y cometen un crimen de pena de muerte racionalmente son cosas que son tan graves que la hacen con una convicción que les da igual la pena de muerte o no, porque ya han ponderado que el objetivo que tienen es mucho más importante que cualquier tipo de pena y por tanto ponerles una pena aún más grave no va a hacer que haya disuasión. Entonces lo dice eso, como que implique que los beneficios de la disuasión, es decir, evitar que esa gente cometa crímenes, no van a ocurrir, son totalmente simétricos, porque la gente que comete racionalmente crímenes tan graves no les importa la gravedad de la pena. ¿Entendéis? Vale, sí. Y por último, en cuarto lugar, ¿entendéis esta? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, sí. Genial. Vale, lo que estáis viendo son capas de refutaciones, es decir,
todas estas refutaciones son compatibles. La idea es que, si os fijáis, plantean la primera. La segunda, lo que plantea es, pongamos que mi primera refutación no fuera suficiente y que fuera cierto que se mueven por incentivos racionales, eso no quita que sea necesaria la pena de muerte. Y lo que plantea es que es un daño injustificado y que además los beneficios no son compartidos, lo que dice la refutación. Pero luego además, aquí habla que, pues incluso si es verdad que a mayor pena hay más disuasión, esto no funciona concretamente en los delitos más graves. Y luego, que asumiendo que, pues todo, que sí que hay incentivos racionales, que sí que la mayor pena es la mayor disuasión y que sí que esto afecta también a los crímenes más graves, que eran las tres refutaciones, notemos cómo además esto no cumple el deber de protección, porque aunque esto vaya a hacer que algunos crímenes no se cometan, va a hacer que haya crímenes más graves, por eso, porque dicen, joder, si ya voy a tener pena de muerte y no voy a poder como reformarme y arreglar nada tal, pues de perdidos al río y la lío más aún porque ya no tengo ninguna manera de resolverlo. Entonces, todas estas refutaciones, la idea es que no es que estas refutaciones sean ciertas y el argumento primero esté mal planteado. Todos son cosas que potencialmente pueden ganar un debate, tanto la defensa de la pena de muerte como la oposición. La idea es que la construcción más elaborada, la mejor construcción y la que más fuerte sea capaz de poner en duda la contraria, va a ser la que gane el debate. El debate siempre es un ejercicio comparativo en el que todas las posturas son defendibles. Pero aquí vemos refutaciones que son válidas. No significa que sean ciertas y que el otro se ha equivocado, pero si son suficientes para convencer al panel, es ahí donde ganamos los debates. Bien. Ahora, respecto a la crítica, ¿no? Como esa segunda parte de la refutación. Normalmente no nos va a valer con una sola refutación, ¿no? Porque no vamos a saber si el juez la va a comprar, si el juez la va a entender exactamente, si el juez piensa que esa es la parte más importante del argumento, y por tanto no nos va a valer simplemente con una. A veces que sí, porque sea evidente o porque el argumento no dé para más, pero lo ideal es intentar plantear distintas refutaciones con distintas partes del argumento, que aquí es lo que vemos. Se critica tanto el deber de protección, porque dice que no proteges porque de hecho hay crímenes más graves. También criticas que el ser humano actúe por incentivos. Criticas todo. De hecho aquí lo tienes, ¿no? Como se refuta que el ser humano se mueve por incentivos. Se refuta que haya un incentivo, que el mejor incentivo sea la pena de muerte. Se refuta que concretamente los incentivos de mayor pena a mayor incentivo funcionen en crímenes graves. Y luego se refuta que hay un deber de protección. O sea, no se refuta que hay un deber de protección, sino se refuta que el deber de protección sea efectivo. Son distintas partes del argumento que podemos ver claramente porque hemos hecho esta síntesis. Si tuviéramos que verlo aquí, sería mucho más complicado. Por eso la identificación es tan importante. Ahora, podemos criticar entonces varias cosas, ¿no? Podemos criticar la propia premisa del argumento, que aquí la premisa, pues podríamos plantear que es que, pues eso, que a mayor incentivo, más prevención de la criminalidad, pero podemos criticar también las conclusiones. Es decir, que realmente esto vaya a hacer que haya menos crímenes. Porque pues no vaya a funcionar de manera efectiva, porque en estos crímenes concretamente no ocurran. Ahí no estamos criticando la premisa directamente, sino más bien el efecto que tienen. Y a veces podemos criticar directamente la relevancia de la conclusión, ¿no? Que el cambio de criminalidad vaya a ser importante. Que es un poco también lo que harían aquí, ¿no? Como plantear que eso no es relevante que disuada porque esa disuasión es a costa de algo más grave que ocurre por esta argumentación. Puede parecer que es una ponderación, y es más o menos una ponderación, pero lo importante y por lo que es una refutación es porque esto lo plantea en respuesta a la construcción que ellos hacen. Como no lo hace en una construcción alternativa, sino que es directamente viendo las fallas que tiene este argumento. Ahora, ya tenemos esto, ¿no? Como la I de identificar, la C de hacer la crítica, y ahora queda la E de explicar. Y esto es importante porque normalmente el turno, ¿cuál es el turno que os parece más fácil de seguir en un debate? ¿No? De los 8 turnos que hay en debate, en general las 4, digamos, capas, un líder, un vicelíder, una extensión o un látigo. ¿Cuál es el turno más fácil de seguir? Más estructurado. Líder. Sí. Claro, ¿no? Probablemente va a ser el líder de gobierno. Es lo más fácil de seguir porque simplemente construye. ¿Por qué? Porque refutar normalmente es más difícil que construir. O sea, es más difícil de seguir. ¿Por qué? Pues porque cuando refutamos
tenemos que hacer directamente como referencia a otros discursos. Y claro, cada cámara tiene 2 discursos. Y cada cámara ha dicho 7 minutos de cosas. Entonces, tú como juez tienes que estar viendo, tienes que estar escuchando el discurso del refutador y a la vez tienes que estar viendo a qué parte del discurso se está refiriendo cada vez. Y cuando estás teniendo eso en cuenta, tienes que estar escuchando y a la vez leyendo y a la vez comparando si es exactamente lo que dicen, igual es a otra cámara distinta, entonces, o en un turno distinto tienes que cambiar qué parte de la hoja estás mirando. Es muy confuso, ¿no? ¿Por qué es también confuso? Porque las refutaciones generalmente también son algo caóticas. Porque cuando planteamos una refutación, muchas veces terminamos la refutación y decimos, pero incluso si esta refutación no funciona, esta otra refutación. Y de golpe, en 2 segundos, estamos cambiando la parte del discurso a la que nos estamos refiriendo y eso vuelve a hacer que sea muy confuso. No es tan estructurado como primer argumento, segundo argumento, tercer argumento, que hablan de cosas distintas y por tanto pues es más fácil de seguir. Las refutaciones van como en un plano mucho más abstracto. Ahora, esto implica que lo que tenemos que hacer es muy claritos de qué refutamos cada vez, por qué lo hemos hecho y qué cambia en el debate, que es la E de explicar. Y aquí, ahora lo vamos a revisar porque es justamente lo último que hacen los discursos. Ahora, bueno, vamos a verlo antes de seguir, porque podéis ver que aquí está la refutación y aquí la explicación, ¿no? Por lo tanto, su premisa principal, que los seres humanos se mueven por incentivos, no solamente no ha sido demostrada, sino que además es falsa, porque demostraron una concepción mucho más plausible de los criminales. Esta parte es importante. Primero, porque la gente la suele omitir, y segundo, porque es lo que hace que sea muy fácil saber qué es refutado. Si os metís en la cabeza de un juez, o pensáis cuando habéis juzgado, que alguien os diga esto es lo que os va a permitir que sepáis a dónde va dirigido esto y que esto no sean 30 segundos en vano, sino que sepáis qué ha refutado concretamente con una garantía mucho mayor. Si hablamos de que no sabemos qué va a comprar un juez o qué no va a comprar un juez, con esto aumentamos muchísimo la probabilidad de que el juez sepa qué estamos haciendo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Generalmente simplemente tenemos que esforzarnos en estar 15 segundos pensando cuál es la conclusión de nuestra refutación. El problema es que muchas veces no lo hacemos, ¿no? Y acabamos la refutación, te ponemos el puntito en nuestras notas a la refutación y paramos. No, esto tenemos que obligarnos a escribirlo, aunque sea en una frase, justificarlo para yo poder decirlo siempre cuando acabo una refutación. Aquí lo veis, en otra. Como no, os voy a pasar el PowerPoint y tal, si lo queréis revisar, lo tenéis ahí. Bien, ahora, ¿qué es lo que hay que refutar? Hablamos del principio de caridad, que es como asumir que las cosas están probadas. Esto no significa como refutar siempre lo mejor posible, sino que tenemos que identificar qué son las partes que es más fácil refutar. Si volvemos al caso de antes, refutar, por ejemplo, que el ser humano se vaya a mover por incentivos, en abstracto, no parece una cosa que sea fácil de refutar, porque en general nos movemos con incentivos, ¿no? Tenemos que centrarnos en cosas que puedan ser dudosas, y el hecho de que un incentivo mayor, o sea, que una pena muy grave, en vez de una pena solo grave, vaya a ser relevante para cambiar como las acciones de un individuo, es algo que es más fácil, que intuitivamente podemos pensar que es más fácil demostrar que es falso. Esto suele ser un cálculo casi matemático. Tenemos que ver qué hay que refutar en función de lo importante que es para el argumento y el tiempo que nos va a costar hacerlo. Pongamos que volvemos aquí. Vale. ¿Podríamos refutar que el Estado tenga un deber de protección para con la población? Sí. Ahora, la mayoría de gente está convencida de esto. Como tú preguntas a alguien por la calle si el Estado tiene que proteger a su población y lo más normal es que te digan que sí, claramente, ¿no? Se puede plantear, como hay discusiones en general, existe filosofía que pone en duda pues cosas de este estilo y se puede plantear. El tema es el tiempo que vamos a necesitar para que estemos más o menos seguros de que dedicándole unos minutos seamos capaces de convencer a la persona promedio que es la que nos va a juzgar. No es eficiente. Lo que tenemos es que ser eficientes y plantear las cosas que sean más dudosas dentro de un argumento, el punto más débil. Aquí, por ejemplo, pues probablemente si tuvierais que ver de todo esto, de las distintas refutaciones, la que más fácil es probablemente de convencer a alguien es de que el incentivo de la pena de muerte en casos tan graves no es efectivo. Porque son gente que ya ha asumido que va a tener unas consecuencias graves y que por tanto que les pongan una más grave no les va a importar. Porque 10 años de cárcel son tan horribles que de 10 a 15 años, ¿no? O de 15 años a pena de muerte, ahí hay un daño tan grande que probablemente ya les da igual el daño. Eso es algo que probablemente una persona
en una conversación normal pueda estar de acuerdo. Hay gente que estará de acuerdo y hay gente que no lo tendrá claro, ¿no? Pero ya es algo que es mucho más fácil refutarlo. Ahora, en este caso son todo cosas que son relevantes para el objetivo del debate. Va a haber veces que vamos a ver cosas que no son tan relevantes para el debate y que entonces igual, aunque sean muy fáciles de refutar, no nos importe, no valga la pena. ¿Qué tenemos que seguir entonces? Una pirámide, que vamos a ir ahora, que es, ahora ponemos el ejemplo, que es empezar con las lógicas del caso. Si no podemos refutar la lógica como interna del caso, refutar las argumentaciones concretas que hacemos, digamos que esto es como la tesis, el caso en sí, luego los argumentos concretos que hagan, y luego las afirmaciones y ejemplos. Significa esto que también se pueden refutar afirmaciones y ejemplos, pero solo si no nos va a costar mucho tiempo y si podemos hilarlo de alguna manera. Entonces pongamos este caso. Un argumento de no deberíamos educar a los extranjeros en su lengua de origen porque es probable que pierdan el idioma del país en el que están residiendo ahora y por lo tanto perderán las posibilidades de integración al ascenso social. Es decir, como que si vienen personas de Marruecos, como que puedan estudiar aquí o tengan opciones para poder seguir hablando francés, pues en la parte de Marruecos que hablan francés, pongamos, y que dice que no hay que hacer esto porque si se les enseña francés va a hacer que no aprendan bien el español y que por tanto no vayan a poder integrarse y extender socialmente. ¿Cómo refutáis esto? Decidme una cosa que refutaríais y cómo, en una frase, ¿sabéis? No tenéis que hacer un argumento, como simplemente decidme, vale, pues la lógica de que es probable que pierdan el idioma no funciona, o la lógica de que van a perder las posibilidades de integración por eso no funciona. ¿Qué es lo que se os ocurre? Que como están en el mismo país, siempre van a estar escuchando ese idioma, entonces no lo van a perder, por más que quieran. Genial, ¿no? Cogemos la lógica de que, o sea, asumimos que es importante el idioma para las posibilidades de integración y ascenso social. Esto no lo refutamos, lo que refutamos es que realmente vayas a perder el idioma por educarle en su lengua de origen. Justo, ¿no? Podemos plantearlo así, como por una refutación completa sería así. El otro equipo ha dicho que de educar a los extranjeros en su lengua de origen perderán el idioma del país en el que están y se integrarán menos. Notemos cómo la premisa de la que parten nunca llega a ser probada. No explican por qué no aprender castellano en la escuela me hará que yo hable solamente árabe toda mi vida, más teniendo en cuenta que voy a pasar varios años o toda mi vida viviendo en ese país y relacionarme con personas que hablan castellano. Por tanto, como no me demuestren que el idioma va a perderse, todos sus impactos no pueden tomarse en consideración. ¿Significa esto que no podríamos refutar que no tener el idioma haga que pierdas todas tus posibilidades de integración y ascenso social? No, podemos hablar de que en las grandes urbes en España, pongamos que esto es en España, ¿vale? Que en las grandes urbes generalmente es muy fácil poder relacionarte y funcionar hablando francés e inglés, por ejemplo, porque son zonas muy cosmopolitas y por tanto no es tan importante y se van a poder integrar y extender socialmente. O que hay grandes grupos sociales que ya hablan ese idioma y por tanto no van a necesitar tanto el español. ¿Se puede plantear como una refutación o para mitigar la importancia de un argumento? Claro, ahora, la mayoría de gente va a escuchar eso y va a decir, coño, si no hablas español en España seguro que tienes prejuicios. Va a tener una intuición mucho más fuerte de por qué es importante algo y por tanto pues va a ser más difícil. En cambio, la intuición de que si no estudias en castellano no vas a aprender castellano es intuitivo también, como tiene sentido en gran parte. No, esto no es un argumento que esté mal. El tema es que esa lógica es más fácil que alguien plantee que igual no funciona tanto. Porque si tú dices lo que me has dicho, ¿no? De que, a ver, también lo pueden estudiar en la calle, viendo series, en casa, cualquier cosa, ¿no? Como van a tener que convivir con el castellano, pues también tiene sentido. Entonces, justo. ¿Aquí qué hemos refutado? La lógica interna del caso, ¿no? Que es que si pierdes la lógica de perder el idioma, porque todo el caso se basa en que van a perder el idioma. Entonces, si refutas la lógica es lo mejor que vas a hacer, te cargas el argumento. Si refutas un argumento, el argumento podría ser que después el gobierno te está explicando por qué las posibilidades de integración se reducen mucho y son muy dañinas. Si tú refutas que no se reducen tanto las posibilidades de integración, estás refutando un argumento. Ahora, ¿cómo refutarías una afirmación y un ejemplo? Si ellos te plantean, y esto pues es por ejemplo lo que pasa en las personas árabes en España que acaban viviendo en guetos, todo esto, ¿no? Y si tú planteas que eso es falso y que no viven en guetos y que de hecho sí que se logran integrar y hay una gran tasa de ellos que trabajan legalmente, cosas así, tiene valor dentro de lo que cabe la argumentación, porque estás rompiendo una intuición que planteaba el otro equipo.
Ahora es simplemente una intuición y muchas veces no va a ser suficiente. Ahora, si podemos refutar una afirmación de una manera súper intuitiva con solo una frase, está bien hacerlo, pero nunca va a ser una refutación al caso. Tenemos que intentar siempre priorizar, refutar las lógicas principales, luego los impactos, los argumentos que nos lleguen, y si solo podemos hacer esto, pues solo nos quedará eso, pero es lo menos prioritario. Ahora, si una lógica es falsa, ¿no? Como si logramos romper la lógica, va a ser muy difícil que ganen. Este caso es la final de CMU de 2017, que, bueno, básicamente era esto, que es como tienes un veneno mortal, bueno, no, al revés, era para no violar equidad, era como que han ingerido un veneno mortal tanto Donald Trump como Nicolás Maduro, que solo puedes salvar uno de ellos, ¿no? Y claro, aquí lo que se planteaba era, la lógica que tenía el caso que planteaban era que Donald Trump puede hacer más daño y a más personas. ¿Cómo? Pues por su discurso racista, por su posición con el cambio climático, por su postura antidemocrática a veces y por cómo cambian las relaciones internacionales. Y te ponía ejemplos como de Donald Trump conspiraba con el FBI. Puedes refutar la lógica del caso, que es lo más fuerte, planteando que no es cierto que Donald Trump pueda hacer más daño a más personas. Por ejemplo, puedes decir, esto no significa decir que Donald Trump no sea malo, pero puedes plantear que tiene contrapesos grandes, o puedes plantear que no haría más daño porque si Donald Trump muriera, su sustituto haría exactamente el mismo daño. Eso sería refutar la lógica. Ahora, estrategias básicas de refutación. Vamos a dar las 3 más sencillas porque la siguiente clase va a ser de refutaciones y ponderaciones. Bien, la primera es negar la veracidad de algo, que algo sea directamente falso. El ejemplo aquí es, pues primero identificamos el argumento. Ha dicho que utilizar uniformes en el colegio afecta la autoestima de los estudiantes porque les priva de herramientas para reafirmar su identidad, hacerse sentir distintos y especiales. Entonces, hacemos la crítica. La crítica de negar la veracidad sería decir que no es cierto, que usar uniformes no afecta a la autoestima. Directamente negamos la premisa básica del caso, porque al revés, como dice, no afecta a la autoestima porque como les hace sentir parte de un colectivo, eso les da relaciones inmediatas, les hace sentir cercanos y sienten pertenencia con su colegio, con sus compañeros, etc. Como has roto la veracidad de que afecta a su autoestima para mal, pues lo explicas. La premisa de que parte del otro equipo es falsa porque acabamos de ver que los uniformes no perjudican la autoestima, sino que la mejoran. Estamos negando la veracidad de la premisa. También podemos refutar la propia plausibilidad. Aquí identificamos, el otro equipo ha dicho que la inclusión de personajes racializados en las películas mainstream es positiva porque visibiliza otras etnias y las normaliza, y por tanto es probable que se reduzca el racismo, ¿no? Como más personajes minoritarios hace que haya menos racismo. Tú planteas, vale, es cierto que en general, si visibilizas personajes de otras etnias, esto contribuye a que se normalicen. Lo que pasa es que esto no va a impactar sobre el racismo aquí porque, como aprendemos en otras cosas, en la escuela, en la familia, es algo que nos viene de base, el hecho de que lo veamos simplemente en las películas no va a cambiar nada la visión del racismo. Va a ser tan nimio el cambio que no va a ser importante. Estamos criticando que sea plausible que realmente haya un cambio, aceptando la veracidad de la premisa, porque la lógica no la negamos. Negamos la plausibilidad de que esa lógica sea real en este caso. Y por tanto, aquí lo mismo. Posicionamos la refutación. La explicación de, por tanto, aunque es cierto que visibilizar a personas de otras etnias contribuye a normalizarlas, el otro equipo no prueba que realmente pues se vaya a reducir el racismo. Y por último, la mitigación de la importancia. Hablamos de la plausibilidad, también podemos hablar de la importancia. Que aquí pues planteamos, el otro equipo ha dicho que un padre racializado educaría a su hijo en el miedo a las autoridades blancas, porque así, su hijo en el futuro tratará de evitarlas y de no llamar su atención, garantizando así su regularidad. Esto es un debate de round robin, que es como el torneo así más top de más nivel que hay como en Latinoamérica, que se coge a los mejores tanto de España como de Latinoamérica, y debaten eso, son solo 16 equipos, pero la idea es que son todos muy buenos. Entonces, aquí lo que planteas es que no es importante el hecho de que garantices su seguridad por el miedo a las autoridades. No dices que sea falso que tener miedo a las autoridades te proteja. Tampoco dices que el miedo a las autoridades sea algo que, aunque te pueda proteger, no cambia cómo te relacionas con las autoridades, que sería refutar la plausibilidad. Lo que niegas es que tener miedo y estar protegido de las autoridades es poco importante porque apenas afecta, porque apenas vas a tener que interactuar con las autoridades y por tanto que logres cambiar eso va a ser poco importante en el debate y va a haber muchas cosas más importantes. En este debate de hecho lo ganan planteando que no es importante que se vaya a sentir más seguro por tener miedo a las autoridades, sino de que si tú no le educas con miedo a las autoridades,
va a estar mucho más alejado de su comunidad, porque su comunidad, que va a haber gente que sí que ha sufrido esto, en clase, en espacios muy racializados, si tú lo que vas diciendo es que hay que proteger a las pobres personas, a los pobres policías, que no son tan malos, que realmente quieren ayudarte, eso va a hacer que te excluyan mucho más y que tu relación con tu hijo, que si a tu hijo le excluyen por culpa de lo que tú le has enseñado, va a hacer que el hijo se sienta pues mucho peor contigo, que sienta que no se adapta a todo esto, que ese daño va a ser mucho mayor. Es un caso que incluso si puede parecer como poco intuitivo de base o poco importante, gana este debate y es un equipo súper top. Entonces, todo se puede plantear si lo hacemos de una manera muy estratégica y que sea intuitiva. Ahora, bueno, aquí hay un caso de ejemplo que, bueno, ya lo trabajaremos, pero nada, aquí se quedaría todo. Si tenéis alguna duda, decidme ahora y si no, chapo. Bueno, No. pues entonces, nada, pues gracias por venir y nada, subo ahora la clase, ¿vale? Ok. Gracias. Venga, cuidaos, buenas Chao. noches.